Que Iturralde González acabe en la cárcel seguramente va a ser una de las mejores cosas que nos puede pasar a nosotros porque creo que es un ejemplo de este tipo de gente al que hay que darle su merecido, que se han llevado sus sentimientos personales al campo laboral y que han terminado afectando a un equipo como es el Real Madrid. Creo que todos lo tenemos muy claro, creo que en esa parte no podemos estar absolutamente ninguno de nosotros en desacuerdo y por eso vamos a repasar una cosita, porque ayer Cristóbal Soria pues ha dado unas declaraciones para mí muy contundentes y muy interesantes, pero la verdad es que este hombre ha intentado desmentirlo también. Vamos a repasar una cuestión también que me ha parecido interesante y les voy a dar una pequeña anécdota o algo que ha sucedido hace poco que yo digo, ¿cómo la gente puede ser tan descarada? En fin, vamos a repasar lo que les estaba comentando, así que sin mucho más cuento, damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, mis queridos amigos, vamos a repasar unas cosas más que chéveres, más que interesantes, así que lo de siempre les voy a pedir que me acompañen hasta el final de este video. Y bueno, lo que les estaba comentando, les voy a colocar rápidamente lo que dijo Cristóbal Soria, que ha encendido a nuestro amigo Iturralde. Y la verdad es que las declaraciones de Cristóbal Soria son bastante curiosas, porque la verdad o sea, es brutal, las declaraciones son brutales, no es nada así de que, qué corrupción, o sea, no es algo que me parezca excesivamente grave, pero sí tenemos en cuenta que este hombre estuvo pitándole al Real Madrid durante muchísimo tiempo y que tiempo después se jactaba de decir que el Real Madrid tenía el peor registro del mundo con él y su abuelo como árbitro. Yo creo que le da un poco de agravante al asunto, así que vamos a escuchar esto. Sí, o sea, esto es exactamente así. Y además de tener una cosa que usted no me ha contado nunca, que es lo que estoy grabando con los móviles me da igual. Villarreal Sevilla, sábado por la tarde, el día que el Real de Madrid pierde 2-6 con el Barcelona. No cualquier cosa, ¿no? Le meten 6. Y el Sevilla juega justo después del Villarreal. O sea, perdón, del Real Madrid-Barcelona. Sábado por la tarde, Real Madrid 2, Barcelona 6. Y posteriormente jugamos, el Sevilla jugaba en Villarreal. Y Iturralde está calentando antes del partido. Y cuando se mete de calentar para empezar el partido, claro, yo terminaba con la publicidad esa con Iturralde y entro en el vestuario, cierro la puerta, me aseguro que no hay nadie dentro del vestuario del árbitro y le digo, ¿y tú? ¿Me has metido 6 al Madrid? Y digo, los dos abrazados dentro del vestuario. Bueno, esto es lo que les estaba comentando, que seguramente ya ustedes lo habían escuchado, lo habían visto, pero creo que es un punto clave porque es básicamente por lo que empieza todo. Sin embargo, nuestro amigo Sinvergüenza Iturralde ha respondido a esto y él mismo lo compartió en su cuenta de Twitter y diciendo algo así como que no todo vale. Para ello vamos a repasar el video que les estoy diciendo en cuestión de Iturralde, que ha utilizado el diario AS para dar esta respuesta a Cristóbal Soria. Así que vamos a escuchar las declaraciones del Sinvergüenza este. Es por eso que te voy a salir a desmentir esas acusaciones muy graves por lo que conlleva lo que es al colectivo arbitral. Ya te digo, no son unas acusaciones hacia mí, que son hacia mí. Bueno, no son acusaciones, es una anécdota que no es real, pero que en el trasfondo sí hacen mucho daño al colectivo arbitral. Por eso salgo a desdecirlas. Y fijaros que es fácil desdecirlas, es muy fácil. Porque él habla que entra al vestuario arbitral cuando yo estoy solo después de un calentamiento. Un calentamiento arbitral, vas al vestuario faltando 10 minutos para que empiece el partido. En ese vestuario arbitral, que es una habitación de hotel como esta, es decir, 7, 8, 9 metros cuadrados, no hay más, están los dos asistentes, está el cuarto árbitro, está el delegado de partido, estoy yo, muchas veces está el otro delegado también de campo. Es decir, hay por lo menos 5 o 6 personas. O sea, esa soledad que dice él ya es incierta y es imposible. Por eso os digo que
que muchas veces cuando te cuentas un tipo de anécdotas, cuéntalas, pero que las puedas sostener, ¿no? Bueno, ahí está un poco, una pequeña parte de lo que es este video de Iturralde, que por cierto, como les decía, publicaba algo como que no todo vale. Y es increíble porque este mismo señor estuvo acusando también de la misma manera a Florentino Pérez sin ningún tipo de pruebas, que Florentino se había metido en el vestuario de un árbitro a decirle no sé qué, a decirle no sé cuál. O sea, es que es absolutamente increíble el descaro de este caballero, es una cosa impresionante, al punto de que este mismo hombre hace realmente bien poco se filtró un video, se conoció un video en el que se estaba hablando, intentando hablar con él a través de un polígrafo. Le realizaron una serie de preguntas tal vez poco cómodas para él. Él ha respondido según él sinceramente y el polígrafo le ha dejado en muy mal lugar. Por eso quiero que repasemos este clip de esta cuenta de Twitter que rescata muchas cosas de verdad muy viejas, que seguramente en su momento pasaron desapercibidas, pero que ahora tienen un poco de relevancia y uno se queda como que, wow. Vamos a ver. ¿Conoces o has conocido alguna vez la existencia de indicaciones a los árbitros por parte de mandatarios arbitrales? Iturralde ha dicho que no. Y el polígrafo dice que, Conchita. Que miente. Que miente. ¿Sabes de la existencia de alguna... Esta pregunta lo único que le faltaba era preguntarle, ¿ustedes saben si Negreira le da indicaciones a los árbitros? Y él dijera que no y el bolígrafo decía que miente. Es que es una cosa impresionante. Seguimos. árbitro o auxiliar que fuera claramente antimadridista y haya estado pitando al Real Madrid? Está gorda, ¿eh? Esta es gorda. Esta es crucial. Iturralde ha respondido no. Y el polígrafo dice que, Conchita. Que miente. Bueno, y encima le da la risa y al final, o sea, es que el polígrafo básicamente dice que miente porque básicamente él es antimadridista, obviamente, y realmente le deja en muy mal lugar en definitiva. Por eso me parece increíble todo lo que está sucediendo. Por eso creo que también es prudente tal vez repasar un poco lo que el video que ha subido Real Madrid Televisión. No lo vamos a ver todo. En este momento lo acabo de retuitear, lo acabo de repostear en mi cuenta de Twitter y pueden ir a verlo completo, pero repasar un poco lo que publica Real Madrid Televisión en contra de este señor, porque es que me parece increíble y repito, cada semana, cada día, cada hora, cada segundo, cada minuto que pase, me da la sensación de que este hombre está más metido hasta el cuello de lo que nosotros pensamos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver el video de Real Madrid Televisión, al menos una parte. Voy a ver si lo dejo completo, voy a pensármelo. De sus decisiones que han perjudicado al Real Madrid. Un Iturralde González que no solamente ha perjudicado con sus decisiones a nuestro equipo a lo largo de su carrera, sino que ataca al Real Madrid. Pero ahora que ya no puede hacerlo en el césped, lo hace desde los medios de comunicación. Ahora, desde los medios, Iturralde González sigue con sus ataques y mentiras contra el Real Madrid. Esto es clave porque de hecho en el otro clip, el que les mostraba estaba un poco recortado, pero Cristóbal Soria al inicio dice que él fue el que lo incentivó a meterse en los medios de comunicación. Ya me lo imagino esa conversación. No, ahora que ya no puedes hacer nada ahí, vamos a métete aquí a hablar en los medios de comunicación para que puedas echar toda la mierda posible. Es que es una cosa de locos. Ahora vamos a repasar el video. Aquí empieza. Este es Iturralde González, el árbitro que se ha quitado la careta por fin y ahora se dedica a atacar al Real Madrid desde los medios de comunicación. Alguien que por fortuna para el Real Madrid ya está retirado y ahora solo descarga su antimadridismo en los medios y no en el terreno de juego. Pero vamos a los hechos, a sus errores más clamorosos en contra del Real Madrid, porque hay infinidad. Temporada 2010. Ese es brutal. Todos lo recordamos, en un clásico en el Camp Nou, el enganchón de Valdés que ni siquiera alcanza el balón. Iturralde González no señala este claro penalti de Valdés sobre Cristiano. Y en el mismo partido concede este gol de Villa en claro fuera de juego. Por eso es normal comprobar. Esto es increíble, o sea, fíjense esto. Y vean la línea del árbitro, que tampoco es que estaba en muy mala posición para darse cuenta de todo esto. Es que es absolutamente impresionante y bueno,
¿qué quieren que les diga? Ya van a haber otras más claves. Que años más tarde, en una entrevista, se jacte y se burle de las estadísticas con el Real Madrid, las suyas Ojo a lo que les y las decía. de su abuelo. Ojo. Dice Iturralde, porque además en 17 años hay otras estadísticas. Por ejemplo, las veces que más ha perdido el Madrid en el Bernabéu ha sido conmigo y en segundo lugar con mi abuelo, que también fue árbitro. Además de señalar con orgullo, expulsé a Roberto Carlos por una entrada a Figo en el minuto 8 de partido. Dejé al Madrid con 10. Ganó el Barça 3-0. Una entrada en la que, por cierto, Roberto Carlos tocó el balón. Imagínense ustedes que por esta falta expulsan a Roberto Carlos. Yo obviamente ese partido no recuerdo haberlo visto. Seguramente era muy joven. Y el Madrid termina perdiendo 3-0 porque se queda sin su lateral izquierdo desde el minuto número 8. Es que es una cosa impresionante. El descaro en ese punto era impresionante. Y me imagino que la escasez de las redes sociales que tenían esa opción pues no le permitían hacer sus patrañas. Pero esto afortunadamente todavía se puede recuperar. Más hechos. Temporada 2003-2004. Vuelta de semifinales de Copa. Un hecho inédito. El Sevilla marca un gol al Real Madrid con una bengala cerca de su área. Una bengala que se lanzó 20 segundos antes de la jugada del gol. Iturralde no paró el partido y dio por bueno el gol en contra del Real Madrid. Y en el mismo partido Pablo Alfaro le tira este puñetazo a Zidane, que se protege con el brazo. Adivinen cómo resolvió la acción Iturralde. Lo han adivinado. Expulsó a Zinedine Zidane. Temporada 2001-2002. Fíjense, esta también es grande. En un Real Madrid-Zaragoza concedió este gol de Milosevic en clarísimo fuera de juego. Fueras de juego que son y no se pitan. Fueras de juego que no son y se pitaron. Como este de Cristiano. Este también es muy gordo, o sea, fijan a Cristiano aquí en esta línea de estos cuatro y miran hasta el defensor, por ejemplo, por lo menos un metro adelantado. Es que es increíble. Cristiano en un Sporting Real Madrid en esa misma temporada. Y así llegamos a la temporada 2000-2001. Vuelta de la final de la Supercopa de España. Este yo creo que es lo más bestia que podemos escuchar en la vida, mira. Iturralde anula un gol a Raúl por pitar falta y no aplicar la ley de la ventaja. El árbitro concede el gol y luego lo anula. Iturralde contaba así este grave error en contra del Real Madrid entre risas. Yo pito la final Aquí, ojo las declaraciones, que es de la Supercopa, el partido de vuelta, Real Madrid-Zaragoza. Y en la ida había ganado el Zaragoza 1-0, 2-0. Minuto 44 hay una falta a Raúl, minuto 44 la primera parte. Pito la falta, bueno, no la pito del todo. Cuando estoy pitando sale un silbido así muy fino porque se levanta Raúl, chuta y mete gol. Claro, los de Zaragoza que estaban al lado escuchan el silbato y los de Madrid ya celebrando el gol y todo el Bernabéu celebrando el gol. No. Y los de Zaragoza, has pitado. Y yo digo, ostras, he pitado, la madre que me parió, me la tengo que comer. Cojo y pito. Digo, sí, he pitado. Fíjate cómo estaba yo muchas veces para que la gente conozca. Tenía yo la cabeza tan ida, porque a mí con el la primera parte, de que tenía que no haber pitado y dejar la ley de la ventaja porque era gol. Bueno, pito la falta, sacan la falta, pegan la barrera y va a córner. Y yo doy saque de puerta. No. Y en la cabeza sabía que era córner, pero estaba ya tan fuera de control de mis reacciones que no sabía. Y dije, vale, una final de la Supercopa que les quito un gol y dices tú, ostras. No. Iturralde González estuvo 17 años en primera. El sorprendente balance del Real Madrid con él es de 30 victorias, 5 empates y 14 derrotas. Iturralde mostró 110 amarillas al Real Madrid y 10 rojas. Y es que Iturralde González fue un mal árbitro para algunos y muy bueno para otros. Es indigno, es rastrero, es indecente. bueno, ahí está lo que les decía. A mí lo que de verdad es que este viejito, además de que transmite una mala sensación, honestamente, no es por nada malo. Si este tipo fuera mi abuelo, yo estaría avergonzado y trataría porque es que transmite una mala energía, una mala vibra, una cantidad de cosas negativas impresionantes, y que además de eso, yo creo que ya a nadie le queda ninguna duda de que este tipo es un corrupto a las mil maravillas. Y repito, puede que lo de Cristóbal Soria sea mentira. La verdad me extrañaría bien poco que sea mentira la anécdota de Cristóbal Soria, pero a mí lo que me causa curiosidad es cómo sale este tipo indignadísimo ante las acusaciones / anécdota, cuando le hemos escuchado al mismo decir algo de Florentino Pérez sin presentar evidencia alguna también. Es que la gente siempre se ofende cuando le dicen la verdad, pero cuando es su verdad, la cosa ya no pinta igual. Es que me parece realmente increíble, y por eso les he traído este video que se ha hecho un poco largo, pero creo honestamente que era necesario hablar un poco de esto, porque definitivamente
estos rastreros e indecentes hay que ponerlos en su sitio, y yo sé que en algún punto se van a empezar a destapar más joyas de la que nosotros nos imaginamos y aquí va a salir gente salpicada de algún lado, no tengo ninguna duda. Y si no, pues yo creo que ya el mundo conoce quién es Iturralde González y más o menos cómo se manejaba. Yo creo que la palabra corrupción le va a quedar pequeña a este caballero. Déjame tu opinión en los comentarios, lo de siempre, like, suscripción a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.